Muy buenos días, amados hermanos. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3. En el Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 17, por favor. Vamos a dar lectura. Es el único versículo que vamos a dar lectura. Vamos a leer versículo 17, Juan capítulo 3. Dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos en este lugar, tu iglesia reunida acá, Señor, para adorarte, para alabarte y para escuchar tu palabra, Señor. Queremos rogarte en esta mañana, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos ministre, que sea tu Santo Espíritu que nos hable, Señor. Bendito Dios, guía al predicador, guía las palabras del predicador. Te ruego perdones mis falencias, pero te ruego también perdones las falencias de mis hermanos. Danos, Señor, el anhelo de escuchar tu palabra, de meditarla, de internalizarla, Señor, y para que esta palabra, Señor, sea la que nos transforme y nos cambie. Te lo suplico, Señor, danos de tu Santo Espíritu esta mañana. Bendícenos con tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En 1984 se estrena la película Historia sin fin, una adaptación de una novela escrita por el alemán Michael Ende, escrito en 1979, bajo el nombre de Historia interminable. Esta película de fantasía trata de un niño solitario y con muchos problemas, que encuentra refugio leyendo un libro misterioso en el desván de su escuela. El libro misterioso trata de un mundo que se conoce como fantasía. Un mundo fantástico donde las rocas en forma de hombres gigantes hablan, donde los murciélagos y los caracoles gigantes son el medio de transporte para los habitantes de fantasía. Este mundo llamado fantasía está en peligro de extinción por una fuerza misteriosa llamada la nada. Una fuerza que representa el vacío, la oscuridad, la pérdida de esperanza y la muerte en última instancia. Esta fuerza misteriosa, donde sea que se hace presente, solo queda vaciedad. Es como si se tratara de un hoyo negro que absorbe todo lo que está a su alrededor y deja nada. Fantasía tiene una emperatriz que en la medida que la nada avanza y crece, ella se va debilitando y su vida está en peligro. Los habitantes de fantasía deciden enviar a un guerrero llamado Atreyu a buscar la cura para evitar la destrucción. En esta búsqueda de la cura para la emperatriz, a esta búsqueda de la cura de la emperatriz se le denomina la encomienda. Atreyu tiene una encomienda, una misión heroica para encontrar la cura para la enfermedad de la emperatriz. Salvar a la emperatriz implica salvar el mundo de fantasía, de la destrucción de la nada. Lejos de esta historia fantasiosa, hay una historia verdadera
que inicia antes de que haya historia incluso. Inicia antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, si se le puede llamar así. La segunda persona de la Trinidad recibió una encomienda de parte del Padre. Su encomienda fue no condenar al mundo, sino salvarla. Leamos una vez más nuestro versículo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta mañana, hermanos, con ayuda del Señor, veremos dos cosas acerca de este versículo. En primer lugar, el enviado del Padre. Lo que vamos a ver en primer lugar es el enviado del Padre. Y en segundo lugar, vamos a ver la misión del enviado. Y esta misión la vamos a ver en dos puntos. La misión del enviado en no condenar al mundo y la misión del enviado de salvar al mundo. Entonces, en primer lugar, empecemos, hermanos, por el enviado del Padre. Leo una vez más el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra envió, que aparece en nuestro versículo, es la palabra apostelo en griego, de la cual se deriva también la palabra apóstol, que significa enviado. La palabra apostelo puede ser traducida como enviar, despachar, delegar, despedir, mandar. Y tiene la implicación de enviar a alguien específicamente en una misión, enviar un mensaje. Nuestro Señor Jesucristo no fue enviado con un mensaje. Él es el mensaje de Dios para nosotros. En la introducción que decíamos hace un momento, Atreyu tenía una misión de encontrar la cura para salvar a la emperatriz y el mundo de fantasía. Es decir, la solución al problema en este mundo fantasioso era algo externo a Atreyu. En el caso de la segunda persona de la Trinidad, él fue enviado con una misión específica, pero la solución al problema no era algo externo al mensajero, al enviado. Más bien, la solución al problema era el enviado mismo. No estaba en algo externo la solución al problema del mundo. El enviado del Padre era la solución para el mundo. El Padre envía a su Hijo porque Él tiene la capacidad de solucionar el problema del pecado. Porque solo Dios puede resolver este problema. La enemistad que existe entre Dios y el hombre solo puede ser resuelto por Dios mismo. El Evangelio de Juan nos da muchas razones por las cuales el Padre envió al Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Porque el Padre sabía que la solución al problema del mundo solo podía ser resuelto por Dios mismo, el problema del pecado. Entonces aquí nos encontramos con un primer problema. El mundo no puede conocer a Dios a menos que Dios se revele o se dé a conocer. Ese es el primer problema. El primer problema que encontramos es que el mundo no puede conocer a Dios a menos que Dios se revele o se dé a conocer. Eso es lo primero que nos dice el Evangelio de Juan. En el principio, antes que cualquier cosa fuera creada, Dios ya existía. Dios ya estaba, porque Él no tiene principio ni fin, porque Él ha existido desde la eternidad y existirá por la eternidad. Juan capítulo 5, versículo 26 dice lo siguiente:
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Este Dios trascendente, infinito, 3 veces santo, y como dice Pablo en su carta a Timoteo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo 6:16. En otras y pocas palabras, imposible conocer a Dios a menos que Él mismo se revele. En ese sentido, el apóstol Juan dice la manera en que Jesucristo revela a Dios. Una de las maneras en el que empieza el Evangelio de Juan es que Juan va a decir que Jesús es eterno. Dice, en el principio era el Verbo. Este es un contraste que hace Juan respecto a Moisés, que escribió Génesis 1:1. En Génesis 1:1, Moisés escribió, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las palabras de Juan son claras. No hay eternidad en la materia, como algunos materialistas pudieran creer. No hay eternidad en la materia. Pero sí hay eternidad en el Verbo, porque el Verbo ya existía. Cuando pensamos en el antes del principio, en la eternidad, dice F.B. Meyer, no hay luz para guiarnos. No han sido creados el sol, la luna ni las estrellas. No hay espíritu para conducirnos. Los querubines no han empezado a amar, ni los serafines a arder. No hay cosa en qué poner los pies, porque el espacio está desocupado, excepto por la presencia de Dios que lo penetra todo. Cuando pensamos en la eternidad, antes de la fundación del mundo, F.B. Meyer está describiendo eso. No existe las estrellas, no existe la luna, no existe dónde poner los pies, no existe nada excepto Dios. En el principio era el Verbo. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Jesús es eterno. Juan también habla de la personalidad de Jesús. Dice, el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. La preposición que nosotros leemos con, ¿no? El Verbo era con Dios. Esa palabra con significa comunión con y movimiento hacia. Denota el íntimo compañerismo que subsiste entre dos personas y que se corresponde a dos personas que tienen una relación estrecha, una relación única. Esta correspondencia que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa armonía existente entre las 3 personas de la Trinidad. El rostro del eterno Verbo siempre miraba el rostro del eterno Padre. El Verbo estaba en el seno del Padre. Jesús conocía al Padre. ¿Cómo podría ser de otro modo, siendo que procedió y salió de Dios? Jesús, no olvidemos, hermanos, nuestro Salvador, quien vivió, murió, resucitó, es una persona distinta a nosotros porque es 3 veces santo. El Evangelio, hermanos, no es un concepto abstracto, no es una filosofía refinada,
no es un ideal, no es una sola palabra, es una persona. Nuestros corazones anhelan una persona. Y bendito sea nuestro Dios que podemos tener comunión con una persona que en realidad es viviente y brillante para nosotros. También el apóstol Juan nos dice que el verbo era Dios. Enfáticamente el apóstol dice que es Dios manifestado en carne. Nació de una mujer, sin embargo, él hizo la mujer. Comía y bebía y tenía sed, sin embargo, hizo que el grano creciera en los montes. Necesitaba dormir, sin embargo, no duerme, ni necesita reparar energías. Murió, sin embargo, Él es Jehová que vive para siempre. El mismo que hizo que creciera el árbol en el que fue crucificado. Él es nuestro Salvador. Como Mesías, Él heredó todas las cosas por su muerte. Sin embargo, antes ya eran suyas por derecho inherente. El Evangelio de Juan también nos menciona 3 maneras en que Cristo revela a Dios. El Evangelio de Juan nos dice, hay 3 maneras en que Jesucristo revela a Dios. Una de ellas es la creación. Otra de ellas es las enseñanzas que hizo el Señor Jesucristo. Y la otra es su encarnación. En primer lugar, dice Juan, Dios es vida. No es sencillamente viviente en contraste con los ídolos muertos, sino que da vida, dice el apóstol Juan. Él es el que da vida. Y al respecto, J.B. Meyer también dice, la fuente de la vida brota siempre de las profundidades de la insondable deidad. Sin embargo, aquella vida habría sido una cosa desconocida al no haberla revelado el Verbo en la creación, que ha labrado sus manos, de modo que el universo es un poema forjado de la majestuosidad, de la majestuosa sustancia del ser eterno y derivado de Dios. La palabra de Dios dice que a través de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Y esta es otra manera, como dice Romanos capítulo 1, de mostrar la existencia de Dios. Jesucristo revela en la creación a Dios. En segundo lugar, decíamos que que Jesucristo también es revelado por la enseñanza que impartió nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, Juan utiliza una figura, dice, Dios es luz. La luz no hubiera sido descubierta porque su mensaje es insoportable, pero el verbo de Dios les ha enseñado a través de las palabras que ha escuchado de su Padre. Esas palabras que Él decía, yo les doy a ustedes las palabras que he escuchado de mi Padre. Y cuán prominente orador y predicador era nuestro Señor, que en una ocasión cuando fueron a arrestarlo, los que fueron enviados por Sanedrín volvieron sin Jesucristo y les dijeron a ellos, ¿y dónde está Jesús? Y ellos respondieron, jamás hemos escuchado a nadie enseñar o vertir esas palabras como Él lo hace. O sea, no lo trajimos porque realmente nos sorprendimos de todo lo que enseñaba Jesús. No fuimos capaces de aprenderlo porque Jesús no enseña como los escribas y como los fariseos. Él enseña como quien tiene autoridad.
Y las palabras del Padre son las palabras que Él enseñaba a sus discípulos. Y también dijimos que una tercera manera en que Jesucristo revela a Dios es a través de su encarnación. Y esto está relacionado con el hecho de que Dios es amor. El amor es la esencia de su ser. Pero aquel amor nunca habría sido realizado al no haberlo incorporado en el Verbo en una vida humana. Como dice un autor, con caricias para los niños, lágrimas para los corazones quebrantados, tierna piedad para los perdidos, agonía hasta la muerte para la humanidad. Dios se encarnó, Jesucristo se encarnó en una vida humana y de esa manera tuvo acceso a su creación, a los niños con caricias, lágrimas para los corazones quebrantados, tierna piedad para los perdidos, agonía hasta la muerte para la humanidad. Eso no hubiera sido posible si Dios no se hubiera encarnado. Si Dios no se hubiera hecho hombre, ese Dios trascendente, infinito, soberano, todopoderoso, jamás hubiera podido ser conocido por nosotros. Y no hubiéramos podido tener una relación con ese Dios tan trascendente. La encarnación hizo que ese Dios trascendente fuera inminente para nosotros, cercano para nosotros. La encarnación tiene que ver con el amor de Dios para con nosotros. La relación que nosotros podemos tener con nuestro Señor Jesucristo es debido a que Él se hizo hombre. En segundo lugar, veamos entonces, hermanos, la misión del enviado. Y la primera parte es no condenar al mundo. Una vez más leo Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El primer aspecto de la misión del que ha sido enviado por el Padre es que no vino a este mundo para condenarlo. La palabra mundo en el original es la palabra cosmos, que puede significar también como ordenado, decoración. El mundo, en un sentido amplio, incluye también sus habitantes. En consecuencia, está haciendo referencia a todo lo ordenado y creado por Dios, al cosmos. A Él, al cosmos es a quien envió a nuestro Señor. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en Juan capítulo 1, versículo 9 y 10 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Esta palabra mundo que aparece en estos versículos es la misma palabra cosmos. El cosmos por él fue hecho y el cosmos no le conoció. Este cosmos por el que Dios ha hecho, ¿no? Dios ha hecho este cosmos y todo lo que en él existe es su creación misma. A esa creación fue enviado por el Padre con una misión de no condenarlo. Juan afirma enfáticamente en este versículo: Jesús no vino a condenar al mundo. Y la pregunta que surge en este contexto es: ¿por qué debería condenarlo? El relato bíblico nos dice: porque el hombre le declaró la independencia a Dios. El hombre se rebeló contra Dios.
En lugar de obedecer la voz de su creador, obedeció la voz de la serpiente. Y así el hombre y toda la creación, porque Adán era el representante de la humanidad, el hombre y toda la creación fue puesto en condenación o en maldición. Hay una maldición en el cosmos, una maldición porque el hombre le declaró la independencia a Dios. Quiso ser independiente de Dios. Ahora, ¿cómo se refleja esa maldición en el mundo creado por Dios? En la primera carta del mismo apóstol Juan, dice, en el mundo entero está bajo el maligno. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. El hombre, al no efectuar el rol que Dios le había dado de ser representante de Dios en la tierra, la serpiente usurpó ese lugar. Por eso él es llamado el príncipe de este mundo, o en otros lugares el Dios de este siglo. Debido a la maldición que cayó sobre el hombre y lo creado por Dios, el mundo no conoce a Dios ni a los hijos de Dios. Recordemos, hermanos, que el hombre y el mundo fueron creados para revelar a Dios. El hombre de manera particular porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y como imagen y semejanza de Dios, estaba llamado a adorar a Dios. En esa íntima relación que hay en la Trinidad, en esa relación estrecha y única que hay entre las tres personas de la Trinidad, ellos se adoran mutuamente. Hay una adoración mutua entre las tres personas de la Trinidad. Hay una adoración el uno por el otro, a tal punto que el Señor Jesucristo pudo decir: yo vivo en el Padre y el Padre vive en mí. Esa relación tan estrecha de adoración, de devoción, de piedad del uno por el otro, ¿no? Es lo que el hombre también tenía que hacer. El hombre, como imagen de Dios, debía imitar en esto a Dios. Pero ahora, debido a la caída, debido al pecado, el propósito por el cual fue creado el hombre, que era adorar, contemplar a Dios y deleitarse en Dios, ahora no es posible. Ese propósito por el que fue creado el hombre no es posible. Y cuando el hombre no hace lo que debería hacer, porque para eso fue creado, es como un reloj que no da la hora. Es como un auto sin conductor. Es como un cuadro de pintura sin poder ser admirado. Es vacío, no tiene sentido. Otra forma en que esta maldición se ve reflejada en la creación es la forma en la que el hombre, debido a la caída, ahora es hostil contra Dios. El hombre ya no ama a Dios, ya no adora a Dios, ya no refleja lo que la Trinidad hizo en ellos para que adoraran a Dios. La Trinidad los creó, pero ellos ya no aman a Dios. En cambio, en lugar de haber adoración, en lugar de haber amor, en lugar de haber devoción por Dios, ahora hay hostilidad. Y el salmista lo dice de esta manera en el Salmo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué está diciendo el salmista? En otras palabras,
no queremos tener nada que ver con Dios. Al menos con el ungido de Dios no queremos saber nada de Jesucristo. No queremos nada que ver con Jesucristo. Esta hostilidad que tiene el mundo caído para con Dios se expresa de muchas maneras. Si ustedes vieron la película Dios no está muerto, la segunda, la razón por la que la profesora de secundaria fue a enfrentar un juicio es porque ella respondió una pregunta de una estudiante en la que citaba a Jesús. El hecho de haber citado a Jesús estaba violando una ley que separa la iglesia del Estado. Y por eso fue llevada a corte ante un juzgado. En este mundo pueden tolerar que las personas puedan querer casarse con sus computadoras o tratar a sus mascotas como hijos. Para eso no tienen nada que decir. Pero cuando se habla de la persona de Cristo, cuando la fe se pone en el centro del asunto, todo es cuestionable y todo es intolerado. Hay una hostilidad contra el Dios, contra el ungido de Dios, el Salvador de este mundo, que es Jesucristo. A lo mejor hay alguien que está acá por primera vez, que ha venido a este culto por primera vez, o tal vez tú eres un hermano que recurrentemente viene a la iglesia, y la pregunta que deberíamos hacernos todos es: ¿qué pienso yo acerca de Jesucristo? ¿Qué pienso yo acerca de Jesús? ¿Quién es Él para mí? ¿Quién es Jesucristo para mí? Una respuesta posible es decir, como algunos han dicho, Jesús fue un hombre revolucionario para su época. Creo que es un ejemplo a seguir. Algunos dicen, fue un gran maestro. Y otros han dicho, era un gran profeta de Dios. Si tú tienes alguno de estos conceptos acerca de Jesucristo, si tú lo tienes a Jesucristo en uno de estos, déjame decirte que eso es hostilidad contra Dios, al final de cuentas. Tener un concepto de Jesús que no se corresponde a lo que la palabra de Dios dice acerca de Él es hostilidad pasiva, pero hostilidad al final de cuentas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es el Dios encarnado. No menos que eso. El Dios encarnado no es un gran profeta. Y uno de sus oficios era el ser profeta. Un gran maestro, sin duda lo era. Pero más allá de eso, la palabra de Dios nos dice que Él es el Dios encarnado. El Dios hecho hombre. Así que no podemos ser neutrales acerca de lo que nosotros pensamos acerca de Jesús. No hay neutralidad en eso. O creemos en Jesús y lo amamos, o no creemos en Jesús y somos hostiles a Él. Y esa hostilidad se puede reflejar de muchas maneras. Por ejemplo, en contextos de trabajo, que alguien diga ser creyente, pero cuando tú le citas la palabra de Dios para cualquier tema, él no quiera saber de nada de eso. O sea, somos cristianos, vamos a recurrir a la palabra de Dios. Pero si alguien dice, no traigas la Biblia aquí,
está diciendo, no me importa lo que Dios dice. Y es una hostilidad contra Dios. Entonces no se puede decir ser creyente y no querer ni no amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo precisamente, del Dios encarnado. El centro de la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces no se puede ser neutral ante la persona de Cristo. O amas a Jesucristo y crees en Él con todas tus fuerzas, o estás del lado de los que están empuñando, ¿no ve?, su mano contra Él. Tú eres uno de los que está empuñando su mano contra Él. Y tal vez hasta te atrevas a decir, si Dios existe, que me caiga un relámpago en este momento para ver si realmente existe. ¿No? Como muchos ateos han dicho acerca de Jesús, como provocando a Jesús. Pero Él es paciente, ¿no? Y alguien así no va a terminar con la paciencia de Dios. Entonces, o estamos con Dios o lo amamos y realmente Él es nuestro Dios, o somos hostiles para la segunda persona de la Trinidad, el cual ha venido a este mundo no para condenarnos, sino para salvarnos. Dios es el Dios encarnado. Jesús es el Dios encarnado, no menos que eso. Es el Dios autoexistente, como decían ayer en la enseñanza de las mujeres. Él existe por sí mismo. Él existe por fuera de este mundo creado. Él no necesita de nada, de nadie, ni siquiera nuestra adoración. Pero Él vino a este mundo para salvarnos. La palabra de Dios y el Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para ofrecerse en sacrificio por nosotros. Y eso me lleva a mi tercer punto, que tiene que ver con la misión del enviado, que es salvar al mundo. El Dios del universo, creador de todo, 3 veces santo, inaccesible, el diferente, el santo, el trascendente, el que existe por sí mismo, se hizo accesible para nosotros por medio de Jesucristo. Noten lo que dice Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, el que Él le ha dado a conocer. El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés le dice a Dios, quiero ver un poco de ti, quisiera verte? Y Dios le dice, no es posible eso, Moisés. Si tú me ves, te vas a desintegrar totalmente, o sea, no vas a existir más. Nadie puede ver a Dios y salir vivo de ese lugar. Pero el Hijo de Dios estaba en el seno del Padre, frente a Él, y siempre ha existido de esa manera con Él. Por eso Él le ha dado a conocer. El Hijo de Dios le ha dado a conocer al Padre porque Él ha estado en el seno del Padre, frente a Él, cara a cara. Es el más indicado, ¿no ve?, para darlo a conocer, porque Él ha estado en su presencia todo el tiempo, adorando a ese Padre, amando a ese Padre, teniendo una relación íntimamente estrecha con ese Padre. El que es igual a Él es el que le ha dado a conocer. Y Juan
Juan capítulo 3, versículo 17 que estamos exponiendo, está en el contexto de una conversación que el Señor Jesucristo está sosteniendo con un representante del Sanedrín llamado Nicodemo, ¿no? El Sanedrín era el tribunal supremo y consejo religioso judío en Jerusalén. Este consejo estaba compuesto por 71 miembros, entre saduceos, fariseos, ancianos y escribas, bajo el liderazgo de un sumo sacerdote. Nicodemo pertenecía a ese tribunal y vino de noche a buscar al Señor. Hay diferentes comentaristas que dicen ¿por qué vino de noche? Y es otro tema. Pero Nicodemo vino con un concepto acerca de Jesús. Noten lo que le dice en el versículo 2 de Juan capítulo 3. Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo lo reconoció a Jesús? Como maestro, como alguien que es enviado por Dios, probablemente un profeta, pero ¿lo vio como Dios? No. ¿Y qué hemos dicho cuando alguien no reconoce a Jesucristo como Él verdaderamente es? ¿Qué es? Hostilidad. No lo reconoció como Dios. Él dice: sabemos que has venido de Dios. Eres un maestro. Estas señales, estos milagros que tú haces, es imposible que tú hagas a menos que Dios esté contigo. Parece que está viniendo con los argumentos correctos, está alabando de alguna manera, si se puede decir, a Jesús. Porque recuerden, él es del Sanedrín y está yendo de noche a hablar con un nazareno, ¿no ve? Y está reconociendo que es maestro. Parece que tiene un concepto elevado de Dios o de Jesús este Nicodemo, pero no es así. Y el Señor Jesucristo justo va al tema de fondo. Incluso parece abrupto lo que hace Jesús, porque Él está viniendo a decirle: uy, no, yo tengo un alto concepto de ti, y Él de pronto le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Plop, así, ¿cómo es eso? Le cambia la conversación y le lleva a un tema más importante que probablemente que lo que Nicodemo quiere hablar. Un tema supremamente importante. Nicodemo, ¿eres nacido del Espíritu? Nicodemo, ¿sabes lo que es nacer de nuevo? ¿Sabes? ¿Sabes que hay un nuevo nacimiento? Nicodemo no lo reconoció como Jesucristo es presentado en las Escrituras. Entonces va a hablar de ese tema. Le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cada uno de nosotros entramos al bendito reino de la vida a través del nacimiento. Ahora, debemos reconocer que hay distintas formas de vida. En lo más bajo del eslabón está el reino vegetal, al que pertenecen los hongos, las palmas, las plantas, etc. En el siguiente eslabón está el reino animal, ¿no? Separado del reino vegetal por un abismo infranqueable.
El reino animal abarca todos los seres vivientes, todos los organismos microscópicos, de lo más profundo del mar, microscópicos, todos esos abarca el reino animal. Y luego en el siguiente eslabón está el reino del hombre. Es más alto que este último. Porque en este reino del hombre, no, es el reino de la mente y del alma, en el que existe la facultad del raciocinio, los rudimentos de la conciencia, el ingenio, la gloria de la fantasía. Es decir, nosotros podemos fantasear, como el escritor de la película que les hablaba. Podemos crear cosas fantasiosas. Podemos tener la memoria como la de un bibliotecario. Podemos hacer poesía como un trovador lo haría. Podemos hacer poesía del amor y muchas otras cosas. A este reino nacimos nosotros, en nuestro primer nacimiento. Pasamos a la luz de la vida. Pero ¿cómo llama a este reino al cual nosotros hemos nacido la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo llama la palabra de Dios? ¿Saben cómo lo llama? El reino de la carne. Noten eso lo que dice el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que tiene que ver con este reino al cual nosotros pertenecemos en nuestro primer nacimiento, tiene que ver con la carne. Por eso nosotros no podemos amar a Dios, porque somos de este reino, de la carne, nacidos en la carne. El nacido de la carne, carne es. Y por encima de este reino está otro reino, el reino espiritual, el eterno. Este es el supremo reino de la vida. Es el elemento y la morada de Dios. El reino en el que nacimos por primera vez está lleno de cosas hermosas, pero está excluido del reino espiritual. Lo separa una cima parecida a la cima que separa el reino vegetal del animal. Algo que separa tremendamente. Así como no hay entrada en el reino de la vida carnal a menos que sea por el nuevo nacimiento, el nacimiento natural, así no hay entrada en el reino espiritual si no hay un nacimiento espiritual. Eso es lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Y este nuevo nacimiento solo puede ser hecho por el Espíritu Santo. La índole de esta vida es la vida eterna y solo puede ser hecho por el Espíritu Santo. Este tipo de vida no solo se refiere al hecho de que es sempiterno, es decir, que tiene una duración que nunca acaba, que a partir de ese momento va a existir para siempre. La vida eterna no solamente se refiere a la cantidad, sobre todo se refiere a la calidad de esa vida. ¿Cómo describe la Biblia la calidad de esa vida? ¿Cómo es la vida eterna cuando nos las expone el Nuevo Testamento? ¿Saben cómo es? Una vida sin dolor, una vida sin llanto, una vida sin enfermedad, una vida plena en Dios,
Una vida en la que todo el tiempo estaremos haciendo la voluntad de Dios. Sobre todo es la calidad de esta vida. Esa vida que solamente podemos entrar ahí a menos que hemos sido nacidos del Espíritu Santo. De ese tipo de vida le está hablando el Señor Jesucristo a Nicodemo. Y él no entiende. Porque cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, él piensa, ¿voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No te estoy hablando de eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De este tipo de vida, de calidad de vida le está hablando Jesús. Una calidad de vida en el que ya no hay espacio ni tiempo. Donde participamos de la naturaleza de Dios. Donde esa naturaleza es gloriosa, es espiritual y es eterna. Donde esa naturaleza es bendita porque tenemos la misma naturaleza que Dios tiene. De esa vida le está hablando el Señor Jesucristo. Y esa vida empieza aquí. Esa vida empieza aquí. Porque si no empieza aquí, no empieza nunca más. Esta vida nunca está oscurecida por la amenaza de la condenación. Ese tipo de vida del que le está hablando Jesús a Nicodemo, la vida espiritual, nunca está amenazada por la condenación. Nunca. Porque este tipo de vida halla su fuente y su origen en la naturaleza de Dios. Así como, por ejemplo, un oasis en el desierto depende de una fuente perenne, un manantial. Si ya no existe esa fuente de agua, entonces el oasis paulatinamente se vuelve en desierto. De la misma manera, no se puede sacar de la ecuación a Dios. No se puede sacar a Dios del universo. Si hiciéramos eso, el universo se volvería como la luna, totalmente falto de vida. Toda la vida espiritual tiene centro y origen y fuente en Dios mismo. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, si nosotros no estamos realmente unidos a Él en fe, no hay posibilidad de vida y de nuevo nacimiento. Tenemos que estar unidos a Cristo. Si pudiéramos utilizar un término, podríamos decir que el Padre almacenó ese tipo de vida en Jesucristo para que Él la dé. El Padre le dio o almacenó, si se pudiera utilizar esa palabra, almacenó la vida en el Hijo, para que el Hijo, para que todo aquel que crea en el Hijo tenga esta vida. Y le agradó al Padre hacer esto, porque el Hijo, al igual que el Padre, tiene vida en sí mismo. La palabra de Dios nos dice que esa vida que tiene origen y fuente en Dios mismo, esa vida se encarnó y fue manifestada a los hombres. Y la palabra de Dios nos da testimonio de esa vida eterna. El Padre lo envió para que fuera manifestado. El Hijo da a conocer al Padre. ¿Y cómo fue que el Padre lo dio a conocer a toda la humanidad? En el contexto de Juan capítulo 3, habla de algo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan?
Las serpientes mordieron al pueblo de Dios y estaban muriendo, ¿no ve? Y Moisés levanta una serpiente de bronce. Y todos los que miran a esa serpiente de bronce levantada, todos los que miran ahí pueden tener la esperanza de vivir. Los que miraban a esa serpiente no morían. Pero los que no miraban a esa serpiente levantada, morían. Lo mismo pasó con Jesucristo. Tuvo que ser levantado para que todo aquel que mire a Jesucristo no muera, sino tenga vida eterna. Esa fue la razón por la cual Jesucristo tuvo que ser levantado, para que todo hombre viera a Jesucristo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesucristo, como dice la Escritura, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y ese Hijo del Hombre vino a este mundo y fue levantado, para que todo aquel que vea esa cruz y vea a Jesucristo morir por sus pecados, tenga la vida eterna. De esa manera vino Jesucristo a derribar la hostilidad que hay en este mundo, en este cosmos. Jesucristo vino a derribar esa hostilidad a través de ¿qué? Del amor. Porque fue por amor que Él fue a la cruz, dando su vida por aquellos que lo rechazaron, dando su vida por aquellos que no lo quisieron en su vida, ofreciendo su vida por aquellos que pidieron su crucifixión, perdonando los pecados de aquellos que lo lastimaron, que aquellos que lo clavaron, aquellos que no perdonaron a Jesucristo. De esa manera Jesucristo les mostró el amor, amando a su enemigo. ¿Por qué Jesucristo, por qué Dios en el Sermón del Monte nos dice que amemos a nuestros enemigos? Porque Él nos amó, porque nosotros éramos enemigos de Él. Ninguno que está aquí era amigo de Jesucristo, todos éramos hostiles a Él. Y Él tuvo que derribar la hostilidad que teníamos nosotros a través de la cruz. Cristo tuvo que ser levantado para que nosotros pudiéramos derretir ese corazón de piedra y tener un corazón de carne para amar a Cristo. Aquellos que blasfemaron su nombre, aquellos que decían de Jesucristo cosas hirientes, a todos aquellos que le hicieron eso les perdonó. Esa hostilidad activa que en este cosmos existe fue derribado por el amor de Cristo, por el amor del Padre que lo envió a su Hijo. Hermanos, la cruz es la expresión de la hostilidad del hombre para con Dios. En la cruz, la hostilidad de todos los que no creen en Jesucristo muere. En esa hermosa cruz, el amor de Dios vence a la hostilidad del hombre no regenerado. En la cruz, el amor del Padre que envió a su Hijo vence a la hostilidad de todos los portadores de su imagen. En la cruz, hermanos, el amor venció al odio. Todos nosotros fuimos muertos en la cruz juntamente con Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Él. Y de esa manera nosotros hemos muerto a esa hostilidad, a ese repudio, a esa enemistad que nosotros sentíamos por Cristo. El amor de Cristo pudo más.
Por eso el Evangelio de Juan dice, la luz prevalece sobre las tinieblas. Nuestro pecado no oscureció la luz de Cristo. Cristo es más, una luz tan profunda que cambió nuestra oscuridad. Cambió nuestra oscuridad. Por eso nosotros ahora le amamos. Por eso ahora nosotros amamos esa cruz. Porque en esa cruz nuestra hostilidad murió y nuestro amor inició. El amor por Cristo que tenemos ahora inició en esa cruz. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Dios eterno, agradecidos estamos, Señor, por tu palabra y por el hecho, Señor, de que tú no has venido a condenarnos, sino a salvarnos, Señor. Ciertamente, Señor, no has venido por todos y cada uno de nosotros, los hombres, sino por aquellos que el Padre dio a su Hijo. Señor, gracias, porque somos ese remanente, ese pueblo escogido por ti desde antes de la fundación del mundo. Y viniste a este mundo, Señor, para rescatarnos, para salvarnos y para que la hostilidad que sentíamos contra ti, Señor, muera con nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias por amarnos tanto, Señor, y por amor de tu nombre que has venido aquí a este mundo a salvarnos, Señor. Señor, gracias por tu obra en la cruz. Bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Te oramos así. Amén.